Hola amigos, en esta ocasión vamos a estudiar qué son las tasas de cambio. Las tasas de cambio simplemente son la expresión de una moneda en función de otra. Normalmente describe el precio de una moneda extranjera en términos de una moneda local. Un ejemplo de una tasa de cambio sería hablar de 3.500 pesos por dólar, lo cual me indica la relación que existe entre dos divisas. Ahora vamos a ver los tipos de tasas de cambio. En primera instancia, tenemos el tipo de cambio directo, que es cuando se expresa el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Por otra parte, tenemos el tipo de cambio indirecto, que es cuando se expresa el precio de la moneda nacional en términos de la moneda extranjera. Es importante mencionar que si yo quiero calcular el cambio directo de una divisa en función de la otra, simplemente debo dividir 1 entre el tipo de cambio. Para nuestro caso, por ejemplo, si deseamos determinar el tipo de cambio indirecto del valor de 3.500 pesos sobre dólar, simplemente debería dividir 1 entre este valor y el resultado será 0,00028571. En caso contrario, si quisiera determinar el valor del peso sobre el dólar partiendo del dólar sobre el peso, pues tendría que dividir 1 entre 0,00028571 y obtendría el valor de 3.500 pesos sobre dólar. Hablemos ahora del tipo de cambio cruzado. Hace referencia al cálculo de un tipo de cambio que se realiza indirectamente en función de los tipos de cambio de otras dos divisas. Esto normalmente ocurre cuando hacemos uso de una divisa fuerte como el dólar o el euro para el cálculo del precio de otras divisas cuyo volumen de operaciones comerciales es bajo. Como podemos ver en la fórmula, hallamos el valor de una divisa A sobre B basado en el precio de una divisa, de la relación de una divisa AC multiplicado por el precio de una divisa de relación CB. Más adelante haremos un ejemplo para comprender mejor este concepto. En el siguiente ejemplo leemos cuál es la tasa de cambio del peso frente al colón costarricense teniendo la siguiente información. El problema nos enuncia la tasa de cambio del peso con respecto al dólar, que es de 3.474, y del colón costarricense versus el dólar, que tiene una tasa de 588.24. En el enunciado se nos pide que calculemos la tasa de cambio de el peso frente al colón costarricense. Para poder realizar este cálculo requerimos las dos tasas de cambio que tenemos de las monedas que no son tan fuertes versus una divisa que se comercializa en gran volumen como es el dólar. Para poder hacer este cálculo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Si nos damos cuenta, tenemos que conseguir la relación peso sobre colón costarricense. Es decir, necesitamos que el peso esté en la parte superior de la fórmula. Por esa razón, tomamos la primera divisa como se encuentra escrita, 3.474, que está dado en pesos sobre dólar. Posteriormente, tenemos que hacer la multiplicación con la siguiente divisa. Esta divisa está expresada en colón costarricense versus dólar. Como necesitamos que el colón costarricense quede en la parte inferior, necesitamos invertir el precio de esta divisa. Para ello, utilizamos lo que vimos inicialmente en el video, la inversa de una divisa. Recordemos que la inversa de una divisa es dividir en 1
el valor de la divisa que nos dan. Entonces tenemos 1 sobre 588.24. Al aplicar la inversa, también la relación que está entre estas divisas se invierte, quedando en la parte superior USD sobre CRSC. Teniendo esto, teniendo ya las dos monedas, las dos divisas dentro, incorporándolas dentro de la fórmula, nos damos cuenta que los dólares se cancelan con los dólares, dado que uno quedó en el numerador, otro en el denominador, quedando las divisas que necesitamos para hacer la operación. Entonces procedemos a hacer los cálculos, donde vamos a multiplicar los 3.474 por el inverso de esta moneda. De esta manera obtenemos que el valor del colón costarricense por cada colón costarricense debemos pagar la suma de 5.906 pesos colombianos. De esa manera hicimos el cálculo de la relación que nos pedían de la tasa de cambio del peso frente al colón costarricense. El siguiente problema nos enuncia cómo vamos a convertir a través de tasas cruzadas la relación que existe entre 250.000 dólares bahameños versus el dólar surinamés. Para ello tenemos las diferentes tasas de cambio y de acuerdo a la norma ISO 4217 podemos ver el significado de cada una de las monedas. Debemos recordar que las dos primeras letras nos muestran el código del país y la última el nombre de la moneda. Con base a los datos que tenemos, comenzaremos a realizar las operaciones necesarias para poder hallar la equivalencia. Vamos a partir de los 250.000 dólares bahameños y sabemos que debemos terminar en dólares surinameses. Mediante las tasas cruzadas vamos a realizar las operaciones necesarias para poder obtener el resultado. Necesitamos revisar y buscar cuál de estas tasas incluye la divisa denominada BSD. Como podemos darnos cuenta, esta equivalencia incluye el BSD, es decir, nos va a servir para comenzar a realizar el problema. Nos dice que un MGA equivale a 22.5 BSD. Nosotros necesitamos que el BSD quede en la parte inferior. Si nosotros lo dejáramos en la parte superior, no se podrían cancelar. Por tal razón, vemos la necesidad de que debemos utilizar la inversa de la divisa. Para ello, ya sabemos que debemos dividir sobre 1 la divisa. Procederíamos a aplicar la inversa y de esta manera hay cambio en la relación de divisas. Con eso garantizamos que se cancelen los dos BSD. Necesitamos posteriormente desaparecer o que se cancele la divisa denominada MGA. Para ello necesitamos multiplicar por una divisa que contenga el valor de MGA.
acá podemos darnos cuenta que tenemos MGA y necesitamos que MGA quede en la parte inferior. Por tal razón tendríamos que aplicar la inversa de la divisa y eso equivale a un CAD. De esta manera nosotros estaríamos cancelando el valor de MGA. Ahora la relación o las operaciones hasta ahora nos darán en la moneda denominada CAD o dólar canadiense. Para ello tengo que eliminar el término CAD y tengo que buscar cuál divisa me permite hacer dicha conversión. En este caso tenemos la primera que incluye el CAD. Para ello necesitamos que CAD quede en la parte inferior, por esto colocamos el valor debajo aplicando la inversa y el valor de CRC me quedará en la parte superior. De esta manera también puedo cancelar el valor de CAD. Ahora tenemos que buscar cómo cancelar el CRC. Acá podemos darnos cuenta en la segunda equivalencia que lo contempla y para ello yo necesito que CRC quede en la parte inferior. Entonces, cuando hacemos la multiplicación debemos buscar que esta divisa quede en la parte inferior. Por tal razón, buscamos que la relación de un CRC y en la parte superior quedará 1380 BYR. De esta manera podemos cancelar el valor de CRC y nos quedará en función de BYR. Al final recordemos que debemos terminar en la divisa denominada CRD. Para ello, ahora vamos a multiplicar con el valor de la siguiente divisa, donde necesitamos que BYR quede en la parte inferior para que se pueda cancelar. Entonces procedemos a colocar el valor 8230.4 de BYR y en la parte superior colocamos el equivalente a un SRD. Un SRD. De esta manera podemos cancelar estas dos divisas y al final nos quedará el resultado de hacer toda esta operación matemática en SRD, que es el valor que nosotros necesitamos de acuerdo al enunciado del problema. Entonces vamos a proceder a realizar el cálculo apoyado en Excel. Entonces lo que
podemos deducir es que 250.000 BSD, 250.000 dólares bahameños, equivalen a 0.01117 dólares surinameses. Y de esta manera concluimos la realización de este ejercicio. Espero hayan entendido y puedan realizar otros ejercicios en sus casas con el fin de afianzar los conceptos explicados en este video.